Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes ahí en sus hogares. Dios les bendiga a todos y cada uno, hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más de esta manera en la que hemos venido haciéndolo. Yo te pido que ahí en tu lugar, en tu hogar, al lado de tu familia, todos nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por lo que ha hecho en este tiempo, por lo que nos ha hablado, por lo que ha bendecido nuestras vidas. De una u de otra manera, la bendición del Señor no se detiene. Está en nuestros corazones, en nuestra mente, a través de su palabra, a través del entendimiento que Él nos va dando, no solo de las circunstancias que vivimos, sino de cuál es nuestra realidad personal como creyentes. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que este día tu presencia esté con nosotros, Señor. Con cada uno de nuestros hermanos en sus hogares, Señor, tu presencia esté ahí, Dios, porque es lo único que le da sentido y rumbo a todo lo que hacemos, Señor. Hoy que nos vemos de alguna manera impedidos de reunirnos juntos como habitualmente lo hemos hecho por mucho tiempo, tú has provisto, Señor, los recursos necesarios para no detenernos. Aunque las formas cambien, el sentido y el propósito sigue siendo el mismo, Señor. Y eres tú aquel que nos da ese sentido a cada uno de nosotros. Es aquel que le da sentido a lo que hacemos y que da de alguna manera el fruto en cada hogar, Señor, y en cada corazón. Te damos gracias, Señor, por sostenernos hasta ahora. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor, Señor, porque tú te manifiestas siempre, de una u otra manera. Siempre terminas sorprendiéndonos, porque tú no te limitas, Señor, ni tu obra ni tu actuar a los recursos humanos, a las posibilidades personales que cada uno pueda expresar o que pueda decir. No es así, Señor. Tú eres completamente ajeno a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. Eres más alto que todas ellas, Señor. Así que bendecimos tu nombre esta mañana. Queremos entrar a tu presencia con alabanza. Cada uno de mis hermanos, Señor, con su corazón puesto en ti, unidos a una sola voz, en un mismo corazón y en un mismo espíritu, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios fiel y lleno de amor. Bien, pues este tiempo nos ha servido para muchas cosas, hermanos, que quizás estaban ajenas a nosotros. Principalmente a reflexionar de manera personal cómo estábamos haciendo las cosas. Hoy ciertamente no podemos reunirnos todos en un solo lugar. Y aquí es donde quizás aquello que pensábamos de alguna manera habitual, rutinario, como de cada domingo y de cada miércoles, hoy vemos que no es así. Hoy vemos que esta situación de alguna manera ha roto la rutina, pero que nos pone en otro riesgo de ahora esa rutina llevarla a cada uno de nuestros hogares. Estemos atentos a que el error que hayamos cometido de acostumbrarnos a ciertas cosas y que hoy nos duele no tenerlas, no resulte lo mismo en nuestro hogar. Esa presencia de Dios que atribuíamos a un sitio y a un día en particular, hoy no funciona. Solamente aquel que tiene en su corazón al Señor y que la obra de Dios está en él, podrá seguir experimentando la presencia de nuestro Señor, aunque no esté en este lugar. Pues la presencia se debe no a un lugar, no a un sitio, ni siquiera a nosotros mismos. De alguna manera el Señor desciende con su presencia por cuanto somos su iglesia. Hoy los ritos, rituales, costumbres no sirven. Lugares, templos no funcionan. La presencia de Dios está y estará allí donde esté su Espíritu. Y si tú y yo hemos sido nacidos de nuevo, hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor, limpiados por ella, hoy tú y yo no debemos dudar que esa presencia nos acompaña. Y que ahí cada uno en su hogar
ha formado una pequeña congregación donde esa presencia de nuestro Dios estará si está su obra en ti y en mí. De manera que no hay motivo alguno para que nosotros sintamos vacío en estas reuniones, sintamos que algo falta, porque la amplitud de un lugar, la congregación de múltiples personas, el ambiente creado por luces, por música, no dan la presencia de Dios. Así que así como el Señor te ha provisto en tu hogar, es suficiente. Basta que su corazón esté en Él. Nuestro corazón, tu corazón, mi corazón en el Señor. Que su palabra esté en nuestra mente y siga obrando en nosotros. Que sigamos siendo capaces de escuchar la voz de Dios y de atender al llamado que Él haga a cada uno de nosotros. Él es nuestra razón, Él es el motivo y Él es el que da sentido. Así que anímese cada uno, hermano, en su hogar. No hay nada que pueda quitarte ese gozo. No hay nada que pueda quitarte la presencia de Dios. Él ha querido venir a nosotros y darse a conocer. Hoy su presencia está allá en tu casa, está aquí en este lugar, está con nosotros. Y es su presencia la que debemos cuidar y anhelar. Cada vez que invocamos su nombre, en oración, en lectura, en alabanza y adoración, es su presencia la que debe importarnos. Cada vez que nuestras mentes y nuestros cuerpos se ven tentados a algo, recordemos lo valioso que es la presencia y estimémosla así y apartémonos de todo aquello que pudiera de alguna manera crear una interrupción entre esa comunión que el Señor por medio de Jesucristo ha hecho entre nosotros y Él. Así que, hermanos, con eso en mente, sabiendo que nada puede impedir la presencia de nuestro Dios si Él ha obrado en tu vida, entonces alabémosle con todo el corazón. Amén. Hoy la casa del Señor es cada uno de esos lugares en los cuales es invocado su nombre por los redimidos. Vamos. Vengo a tu casa de oración. Vengo a adorarte, oh Señor, y tú me recrearás. Vengo a tu casa de oración. Vengo a adorarte, oh Señor, y tú me recrearás y te contemplaré. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. Vengo a tu casa de oración. Vengo a agradar tu corazón. Me llamas hacia ti y yo respondo hoy.
Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. Vamos, decimos: solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma, solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma, solo tú llenas mi corazón, solo tú sacias mi alma. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día, contemplando tu hermosura, adorándote, Rey. Amado Jesús, en tu presencia yo quiero estar cada día. No hay mejor parte que estar a tus pies. No hay mejor lugar, Señor, que tu presencia. Así es, Señor. Es tu presencia nuestro hogar, nuestro lugar. En Él encontramos el refugio que necesitamos. En Él encontramos la paz, habiendo sido lograda entre nosotros y Dios por nuestro Señor Jesús. En Él encontramos el cobijo y resguardo en nuestras vidas. En Él encontramos la luz que necesitamos para podernos conducir de manera correcta en este mundo de tinieblas. Tan es así que no solamente tenemos la luz de nuestro Señor, sino que nos ha sido encomendado ser luz en medio de las tinieblas. Hoy tú y yo podemos gozar del cuidado y del amor de nuestro Dios. Él se ha entregado en una cruz y de una manera que no podemos comprender naturalmente en nuestra mente. Él se entregó por pecadores como tú y como yo. Habiendo nosotros dado la espalda a su persona, a su presencia, a sus mandamientos, a su voluntad, Él vino a nosotros, murió en una cruz y entregó hasta la última gota de sangre a fin de que tú y yo pudiéramos ser redimidos, perdonados, limpiados de nuestro pecado y hoy cada uno poder tener la certeza de cuál será nuestro final. Nuestro fin no es ahí en la muerte, más bien ahí principia toda esa promesa eterna que nuestro Dios nos ha dado. Vamos a cantar del maravilloso amor que nuestro Dios nos ha dado por medio de Jesús. Amén. Es que nos ha perdonado, como al rebelde liberó y a los ciegos Él sanó, como es el huérfano adoptado, si de su gracia se alejó y sus caminos rechazó. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató, nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Tu amor nos colma de bondades, tu gracia a la vida da color, tú nunca nos dejarás, Señor.
Tu espíritu lo has derramado. Nuestra adopción ya confirmó y el porvenir aseguró. Maravilloso es el amor que el Padre demostró. Enviando a su Hijo único nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Aunque el sufrir abunde aquí, confiamos que somos de Él. Cantemos hoy, Abba Padre. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató. Maravilloso es el amor que el Padre demostró, enviando a su Hijo único nos rescató. Nos salvó y ha perdonado, guiándonos con su cuidado. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios. Amén. Él es el amor que se ha manifestado a nosotros, hermano. Él nos ha bendecido con esa muerte en esa cruz, porque nosotros nos desgastamos como seres humanos, como hombres naturales, en asegurarnos un futuro, el proveernos algo, pero que solamente alcanza, hermano, para este mundo aquí en la tierra, y muchas veces ni para eso. Hoy las circunstancias que vivimos pueden darnos fe de eso. Muchas personas que tenían aseguradas sus vidas según ellos y según sus logros, hoy ven derrumbarse muchas cosas. Hoy vuelven a sentir inseguridad acerca de cuál será el final de todo. No debe ser así con nosotros. Nosotros como creyentes, ciertamente de una manera con respecto a la responsabilidad, cada uno atiende sus labores, sus trabajos, obligaciones y responsabilidades que Dios mismo le ha conferido como padre, como hijo, como hermano, como proveedor, como aquel que instruye y que guía. Son cosas necesarias y que de manera responsable debemos atender. Pero que hoy vemos que lo único realmente indispensable es poder procurar que en nuestras vidas se encuentren la presencia de Dios. Que cada mañana, que cada anochecer sea aquello que nos llena y nos colma de una paz que no podemos comprender. Una paz que sabemos va más allá de todas las cosas, que podamos ver con nuestros ojos, que podamos entender con nuestras mentes, y que lo único y verdaderamente valioso es Él. Y con respecto a nosotros, el poder encontrarnos en su camino, poder hallarnos haciendo su voluntad, sin importar las circunstancias. Hoy más que nunca podemos darnos cuenta que nada es seguro aquí en esta tierra, pero que tú y yo como creyentes tenemos la certeza de las promesas de nuestro Dios.
de manera que los motivos sobran para estar siempre agradecidos y con intención en nuestros corazones de alabar y de adorar a nuestro Dios. Cada día que nuestros ojos pueden mirar la luz de la mañana, ya es un motivo, ya es eso un motivo para alabar a nuestro Dios. Cada vez que podemos de disfrutar de algo, pensemos que quizás hay algunos que no lo tienen y que lejos de jactarnos, nuestro corazón se incline a agradecer a nuestro Dios por lo maravilloso y bondadoso que es con nosotros. Vamos a cantar y digámosle todo el tiempo a nuestro corazón y nuestra alma: bendice, bendice al Señor. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantarte, Dios. No sé qué pasará, pero al final yo quiero en tu presencia solo adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Grande en amor, lento para la ira, grande es tu nombre, bueno es tu corazón. Por todo lo que eres, yo voy a seguir cantando. Hay más de 1000 razones para adorar. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Cuando anochece y ya no tengo fuerzas, cuando el final por fin llegó, aún así mi alma cantará tus alabanzas, y por la eternidad adoraré. Bendice al Señor con todo el corazón, su nombre santo es. Levantemos la voz al Señor, su nombre santo es. Bendice al Señor con todo el
Santo, santo, santo es el nombre de nuestro Dios. Y como acabamos de cantar, hermano, aun cuando nosotros no sepamos lo que sucederá y cómo se desencadenarán las cosas después de este tiempo, tenemos certeza en nuestro Dios y que por ello, tan solo por eso, en nuestra boca habrá alabanza a Él. Nuestro corazón y nuestros labios expresarán la alabanza de nuestro Dios, porque Él ha sido fiel en todo tiempo. Él ha hecho que nosotros podamos entender nuestra realidad a la luz de su palabra y de lo que Él ha dicho, a la luz de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que todas las cosas que podamos enfrentar como dificultad en este tiempo no pueden apartarnos de Él. Por el contrario, hermano, de una manera un poco extraña, cuando sufrimos, cuando padecemos, es cuando más podemos ser sensibles a la presencia de ese Dios y a nuestra necesidad de Él. Y por tanto, poder apreciar lo afortunados, privilegiados que somos. Entonces podemos entender lo que es estar bendecidos por el Señor. Hoy con este encierro es un poco complicado, pero a través de las noticias podemos ver qué es aquello que importa para el hombre. ¿Qué es lo que realmente siente en su corazón? Y darnos cuenta de lo imposible que es que por sus propios medios el hombre llegue a Dios. Hoy podemos ver esa discusión entre si quedarse y permanecer en casa o empezar a salir para que la economía no se vea afectada. Hoy podemos ver cómo y dónde está el corazón del hombre. Los líderes de las naciones están más preocupados por lo económico, estimando mayor eso que las vidas de las personas. Cuán vacío está el hombre, cuán necesitado y miserable es. Y peor aún, él no lo sabe. Tú y yo venimos a conocer de nuestro Dios y de nuestro destino de condenación gracias a Él mismo. Gracias a que Él quiso revelarse. No perdamos nunca de vista eso. No estimemos nada como mayor a lo que Dios nos ha dado. Y que por el contrario, en cada oportunidad que el Señor nos dé, hagámosle ver esa realidad al hombre. Y a aquellos que en su voluntad, en la voluntad de nuestro Padre, vayan a venir y a formar parte de su pueblo, que así sea en sus vidas. Que sean nuestros labios los que lleven esa esperanza. Y que demos a conocer por qué tú y yo somos diferentes. ¿Por qué pensamos diferente? ¿Por qué esperamos en otras cosas en las cuales no solamente el hombre natural no espera, sino que no entiende? Que sepan que nuestra identidad, esta identidad como creyentes, nos fue dada por el Señor. Y que aunque atravesemos circunstancias y momentos complicados, el sabernos propiedad de nuestro Señor nos hace saber que estamos a su cuidado y al desarrollo y desenlace de su perfecta voluntad. Eso puede hacernos y nos ayuda a echar fuera el temor y toda duda, porque en nuestro Señor solamente hay certezas, en Él no hay duda. Hay certeza por lo que Él es, por lo que ha hecho, lo que ha dejado escrito, que ha cumplido, y lo que está escrito que estará por cumplirse. Bendecidos somos todos nosotros, hermano.
Cantemos a nuestro Dios y no neguemos su presencia y su buena voluntad y bendición en nuestras vidas, hermano. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí por ti, Señor. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Vamos, una vez más decimos: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad. Soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Así es, hermano. Él nos ha perdonado todas nuestras transgresiones. Todo lo que tú y yo hayamos hecho en esa vida pasada, vivida en las tinieblas, en la necedad de nuestro corazón y en el pecado de nuestras obras, perdonado fue por el Señor. Hoy no tenemos más por qué vivir esclavizados a la voluntad del pecado, a lo que nuestro corazón demande, ese corazón natural, inclinado al mal. Hoy podemos dar testimonio de una nueva naturaleza dada por nuestro Dios. Un Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía hacia Él, que nos ayuda y nos lleva a obedecer los mandamientos de nuestro Dios, pero que también nos hace saber de nuestra incapacidad, pero que Él está ahí. Nuestro Dios a través de su Espíritu, nuestro Dios con su Hijo en su palabra, en nuestros corazones la esperanza de Él. Cada día
cada mañana podemos arrodillarnos, inclinarnos delante de nuestro Dios y tener la seguridad de que Él nos escucha, de que Él está atento, y poder saber que eso se debe a su misericordia y a su favor inmerecido. Que nada depende de nosotros, que todo depende de nuestro Dios, de aquel que ha creado todas las cosas, que gobierna como Rey soberano, no solamente en su creación, sino ahora en nuestros corazones. Debemos anhelar y cuidar que el gobierno en nuestro corazón sea el de Dios. Él ha querido poner ahí, de alguna manera, su trono también. Que nuestra vida sea el reflejo de su obra, de su poder y de sus promesas cumplidas. Que nuestra vida sea el reflejo de su gloria, conforme el carácter de Cristo va siendo conformado en nosotros. Y podamos entonces con nuestras vidas, sin siquiera hablar, poder dar testimonio del carácter de aquel que nos amó y nos rescató, de aquel que se entregó en una cruz, para no solamente cambiar nuestro destino, sino hacer una transformación en nuestro interior y hacer de nosotros nuevas criaturas. Anhelemos escuchar de Dios, escucharlo a Él, saber qué quiere Él. Y de igual manera presentemos nuestras peticiones y ruegos con confianza, hermanos, sin temor, sabiendo que Él escucha y que Él responderá conforme a su voluntad. Y que por lo demás resta esperar en Él. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. De mañana me
presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en qué, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Así es, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor, por ese favor inmerecido que por medio de Cristo nos has dado. Gracias, Señor. Hemos bendecido tu nombre. Hemos querido honrarlo, Señor, con alabanza, con adoración, y hoy queremos continuar honrándote, prestando atención, abriendo nuestros oídos a tu palabra y nuestros corazones a que se haga tu voluntad, Señor. Te damos gracias. Dispone, hermano, tu corazón para escuchar la voz de nuestro Dios.
Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Qué gusto que nuevamente podamos estar juntos, a pesar del medio por el cual lo estamos haciendo. Sigue siendo un gozo el que podamos seguir juntos estudiando la palabra de Dios y que como iglesia podamos seguir reuniéndonos, aunque en este momento cada uno de nosotros en nuestros hogares podamos seguir en el Espíritu juntos, unidos, como una iglesia, como la iglesia que Cristo redimió con su sangre. Así que les mandamos un fuerte abrazo a sus hogares, esperando que cada uno de ustedes se encuentre organizado de una manera correcta para llevar a cabo esta enseñanza, para estudiar la palabra del Señor y que sea Él el que hable entonces a nuestras vidas y rogando, por supuesto, que así sea. Bueno, sin más por el momento, el día de hoy vamos a estudiar el Salmo número 31, así que les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo número 31. Esta enseñanza va a tener como título Confiando en Dios cuando no hay salida. Confiando en Dios cuando no hay salida. Así que les pido que se pongan de pie para dar lectura al Salmo número 31, recordando la misma dinámica. Yo voy a leer los versículos nones, ustedes van a leer los versículos pares y vamos a leer los 24 versículos que componen el Salmo número 31. Así que comencemos. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Señor, te damos gracias en esa mañana que nos permites venir delante de ti a estudiar tu bendita palabra, Señor. Te rogamos que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón y que aquellos de nuestros hermanos en la fe que el día de hoy en sus vidas parece que no hay salida o que están en un callejón sin salida, te rogamos que les muestres la preciosa opción de tu Hijo Jesucristo como la única opción, la más idónea, la más perfecta en la cual podamos poner nuestra confianza. Ayúdanos a afirmar nuestra fe en tu Hijo Jesucristo
por medio de este Salmo número 31. Y que nuestra fe crezca, nuestra fe aumente por medio del conocimiento de tu palabra, por medio de la revelación de tu carácter, de tu amor y de tu misericordia, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Confiando en Dios cuando no hay salida. Todo creyente a lo largo de su vida pasa o atraviesa distintas etapas que pueden ser expresadas emocionalmente. Es decir, que habrá momentos en nuestra vida que atravesemos etapas de gozo, donde precisamente el gozo sea la mayor parte o la parte predominante en nuestra vida. Pero también habrá momentos en los cuales la tristeza predominará en nosotros. Habrá otros momentos en los cuales pueda surgir incluso la duda. Otros momentos en los cuales quien gobierne sea el temor. Incluso en algunas etapas de nuestra vida nos sentiremos sumamente fuertes en el Señor. Y todas esas etapas son momentos que un creyente va atravesando a lo largo de su vida. Hay una etapa en específico que es la que yo quiero tratar por medio de este Salmo 31, que es cuando delante de nosotros parece que no hay salida, donde las circunstancias nos van encerrando, nos van encajonando, llevando a un callejón en donde buscamos salida pero no la encontramos. Entonces nos sentimos de alguna forma atrapados por y mediante las circunstancias que nos rodean. Es precisamente esta situación, una situación similar a esto, lo que David estaba enfrentando y que él expresa en este Salmo 31. Para David, los problemas se habían multiplicado. Las preocupaciones comenzaban a gobernar y a ganar terreno en su vida. Además, las dificultades comenzaron a crecer una detrás de la otra. Puertas comenzaron a cerrarse y las fuerzas de él comenzaron a terminarse. Y todo en la vida de David parecía que no tenía salida. Creo que hay momentos como creyentes que cruzaremos en los cuales habrá una similitud en la forma en cómo David se sentía. Habrá momentos que entremos en situaciones donde los problemas se multiplicarán, las preocupaciones gobernarán, las dificultades crecerán, puertas se cerrarán y las fuerzas se nos agotarán. Para David, según su perspectiva y según cómo él estaba enfrentando las situaciones, no había salida. Y lo entendemos así porque en uno de los pasajes, en el versículo 21, cuando él dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Esa última frase, en ciudad fortificada, en otras traducciones, nos habla acerca de un momento muy similar al de una ciudad que está sitiada. Incluso la Biblia de las Américas traduce de la siguiente forma: bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí como en ciudad asediada. Y quiero tomarme un poco de tiempo para explicar algo acerca de esto, porque David se sentía como en una ciudad que estaba asediada, que estaba sitiada. Para nosotros eso es un poco difícil o tal vez extraño de entender, porque en nuestra actualidad eso ya no sucede, pero en el tiempo de David, sitiar una ciudad en medio de un tiempo de guerra era la forma más normal en cómo dos ciudades se enfrentaban. Un ejército llegaba a la ciudad que quería conquistar y esa ciudad se defendía construyendo murallas altas, gruesas, de forma que fueran imposible para el enemigo poder cruzar, porque de allí dependía su fortaleza, de las murallas que construyeran. Y el ejército se quedaba afuera. Y toda esa danza que se daba entre los dos ejércitos, el que sitiaba y la ciudad sitiada, giraba en torno a dos cosas. La primera de ellas era resistencia y la segunda era desgaste. Es decir, que la ciudad sitiada se esforzaba o se enfocaba en resistir, y la ciudad que estaba fuera, el ejército enemigo, se encargaba de desgastar.
Entonces el ejército externo desgastaba poco a poco la fortaleza interna de la ciudad. Traía diferentes tipos de herramientas de ataque, catapultas, arietes, escaleras, torres, todo lo necesario para desgastar la resistencia de la ciudad. Cortaban sus suministros, incluso históricamente se habla que provocaban enfermedades dentro de la ciudad, lanzando con las catapultas animales muertos. Cuando ellos lanzaban esos animales, provocaban enfermedades dentro de la ciudad, lo que provocaba el debilitamiento interno y la fortaleza de la ciudad hasta que llegaba su rendición. ¿Por qué es importante esto? Porque David nos está mostrando que metafóricamente él se sentía como en una ciudad sitiada. David se sentía que había enemigos que lo estaban desgastando y él estaba haciendo todo lo posible por resistir en su fe. Y la lucha se estaba dando en medio de esa situación. Nosotros hacemos lo posible por retener nuestra fe, por esforzarnos en nuestra fe, pero a veces las situaciones, los enemigos, las circunstancias externas como la que el día de hoy estamos viviendo, debilitan y desgastan poco a poco nuestra resistencia hasta un punto en el que parece que no hay salida y donde incluso la única opción que queda viable pareciera que es la rendición. Sin embargo, David nos enseña mediante el Salmo 31 cómo es que él logró salir a flote, salir victorioso de una situación de asedio en su propia vida. Pero hay un proceso más amplio, porque no solamente se trata en cómo salir, sino también se trata de entender cómo se sentía a David. Y ahí es precisamente donde el Salmo 31 yo lo he dividido en 4 divisiones o en 4 etapas que nos van mostrando poco a poco a detalle la condición de David y por qué él se sentía como en una ciudad sitiada. David se encontraba emocionalmente en un momento difícil de su vida. Si revisamos la cronología histórica, no sabemos muy bien, no sabemos exactamente en qué momento de la vida de David se dio la inspiración del Salmo 31. No sabemos en qué momento él lo escribió, lo que sí sabemos es cómo él se sentía. Y eso es lo importante. Más que cuándo sucedió, lo importante es cómo David se sentía, porque eso nos va a ayudar. Así que en la primera etapa nosotros vemos que David, en medio de esta situación donde él se veía metafóricamente sitiado y sin salida, vemos que una de las cosas que nos describe el Salmo 31 es un sentimiento de culpa que David tenía. En el versículo 9 del Salmo 31, allí David dice: «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas», pon atención, «a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido». ¿Cómo entendemos la culpa? Primero quisiera que definiéramos qué es la culpa. Entendemos la culpa como ese sentimiento que se produce después de que nosotros cometemos un error y causamos un daño. Cuando asumimos que nuestra conducta, nuestras decisiones o nuestras acciones han sido un error y que han provocado un daño a otros o incluso a nosotros mismos, allí viene un sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa normalmente va acompañado de tristeza, de angustia, de frustración y de impotencia. Es decir, es una emoción complicada, es una emoción difícil. Tristeza por haber fallado. Angustia por las consecuencias propias de ese fallo. Frustración por no poder ser una mejor persona a pesar de los intentos. E impotencia por no poder cambiar lo sucedido en el pasado. Bajo esa definición, creo que cualquiera en algún punto de su vida ha experimentado culpa. Sentir que cometió un error, saberse culpable del daño provocado a otros, triste por ese fallo, angustiado por las consecuencias, frustrado por no poder mejorar su vida e impotente
por no poder cambiar su error en el pasado. David estaba sumido en una condición de culpa muy fuerte. Si podemos evaluar en la vida de David cuál fue el mayor error que él cometió que pudo haber provocado este sentimiento de culpa, bueno, sin duda podemos relacionarlo con aquel error cuando él se relacionó con una mujer casada. Pero si entendemos a David y vemos a David desde una perspectiva humana, de la misma forma que nosotros, sabemos que ese no fue el único error que David cometió. Nosotros no cometemos un solo error en la vida, cometemos muchos errores. De manera que sería muy difícil poder identificar específicamente el error que David cometió. Sin embargo, sabemos que él cometió un error y que se sentía culpable de eso. Se sentía tan culpable que él comenzó a manifestar esa culpabilidad que comenzó siendo emocionalmente, ahora comenzó a manifestar efectos contrarios físicos, dolor, debilidad, fatiga crónica, lo habían llevado a caer en cama, prácticamente incapacitado, es lo que el versículo 10 nos dice. Mi vida se va desgastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. No es extraño porque incluso hay estudios médicos que comprueban una estrecha relación entre la culpa y enfermedades físicas. Porque ese sentimiento de culpa es una angustia profunda que nos sumerge en la tristeza, en la angustia, en la agonía, en la frustración, en la impotencia, hasta un punto, un grado en el cual físicamente comienza a mostrarse, a hacerse visible esa culpabilidad. Y la razón, bueno, al final del versículo 10, David nos indica que todo esto fue a causa de su iniquidad, a causa de un pecado. David cometió un pecado que atrajo la culpa sobre su vida. Entonces, David estaba enfrentando un enemigo interno. En medio de esta condición donde él se sentía como en una ciudad sitiada, dentro David se sentía culpable, como si él mismo se estuviera traicionando a sí mismo. Y es que cuando un ejército sitiaba una ciudad, era tanta la presión que algunas personas dentro de la ciudad traicionaban a su propio pueblo para salir con vida. Ellos buscaban de alguna forma hacer alianza con el ejército enemigo para salvar su vida, entregando a su propio pueblo. Dentro había traidores. Es como si David, en medio de esta situación de asedio, él se estuviera traicionando a sí mismo. Su ser interno lo está traicionando con ese sentimiento de culpa. Su enemigo, por lo tanto, o el primer enemigo que David enfrenta en esta condición donde parece que no hay salida, es un enemigo interno, es él mismo por su error y su culpa. Pero la situación desde luego no termina ahí. David no solamente tenía un enemigo interno que era su culpa, sino que también había enemigos externos. Porque recuerda que la esencia del Salmo 31 es confiar en Dios cuando no hay salida. No solamente David estaba enfrentando un enemigo interno, sino que además y al mismo tiempo él tenía enemigos externos también. En el versículo número 1 de este Salmo 31, allí David escribe: En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Pon atención al verso 4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. En medio de ese sentimiento de culpa que David estaba enfrentando, que lo había llevado a tener complicaciones físicas, sus enemigos aprovecharon el momento para tender trampas en la vida de David y terminar con su vida. Ahora no solamente tenía angustia interna y falta de paz, sino que ahora externamente estaba peor. Sus enemigos se habían multiplicado, sus enemigos habían venido detrás de él, aprovechando
un punto, un momento de debilidad en la vida de David. Qué difícil es para el creyente saber que aun cuando él está en una lucha interna, tiene enemigos externos que buscan su tropiezo y su caída. En esta lucha, nuestro enemigo no da tregua y aprovecha los momentos nuestros de mayor debilidad para atacar. Cuando hay luchas internas en nuestros corazones, el enemigo aprovecha para traer una lucha externa también, buscando desgastar nuestra fe, buscando agotar nuestra resistencia en el Señor. Sabemos que Satanás aprovecha todo indicio de debilidad nuestra para atacar. En una guerra, todos los flancos tienen que ser protegidos, pero un enemigo inteligente buscará un punto débil, un momento de descuido para atacar, para lastimar, para herir. Gran parte de cómo se daba esa danza peligrosa de asedio entre dos ciudades, tenía como esencia buscar una oportunidad. Mientras la ciudad estaba dentro, protegiendo, resguardándose, ellos también estaban buscando una oportunidad de atacar. Y cuando el ejército estaba fuera en ese asedio, ellos estaban buscando también una debilidad en sus murallas. Había ejércitos que construían túneles para que en una forma oculta, bajo tierra, ellos llegaran hasta las murallas y con ese túnel debilitar la resistencia de las murallas. David cada vez tenía menos opciones. Internamente estaba luchando, externamente tenía enemigos. En el tercer punto, en la tercera etapa divisoria de este Salmo 31, vemos a los amigos. Cuando una ciudad estaba asediada, estaba dentro de sus murallas, tenía las posibilidades muy limitadas. Incluso algunos lo resumen en 3 posibilidades. Número 1, darse por vencidos. Número 2, tratar de escapar. O número 3, buscar una alianza mediante amigos externos. Es decir, que un amigo externo de otro reino pudiera venir y ayudar a atacar al enemigo que lo está asediando por la retaguardia. Y en ese momento el pueblo que estaba confinado dentro de sus propias murallas, salir y atacar al enemigo mediante o por medio de los dos flancos, tanto por atrás como por delante. Entonces, la amistad en tiempos de lucha es muy valiosa. En tiempos de adversidad, la amistad juega un papel muy importante. Pero no avancemos demasiado, porque recuerda que la esencia del Salmo 31 es confiar en Dios cuando no hay salida. ¿Qué sucede con los amigos de David? Porque en teoría un rey debería de tener muchos amigos, sobre todo un rey tan poderoso, tan conocido, tan famoso como David, debería de tener muchos amigos a su alrededor. Cuando esos amigos supieron que David estaba en una lucha interna, que físicamente lo había desgastado y que lo había postrado en cama y que sus enemigos habían venido a aprovechar el momento de debilidad de David, ¿qué hicieron sus amigos? ¿Cómo crees que reaccionarían tus amigos en un momento de adversidad? ¿Qué hace un amigo? Si tú te consideras amigo, ¿cómo reaccionarías en un momento de adversidad? Mira lo que sucede en el versículo número 11 del Salmo 31. Salmo 31, versículo número 11. Allí David nos dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, es decir, deshonra, vergüenza. David estaba en una condición en que a los ojos de los demás, específicamente de sus enemigos, David estaba viviendo una deshonra y en vergüenza. Pero no termina allí. Y de mis vecinos, mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, dice David, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto.
he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. David no solamente estaba en una lucha interna por su culpa, sino también estaba en una lucha externa con sus enemigos. Ellos se habían vuelto feroces en gran manera, aprovechando la debilidad de David. Pero ¿y qué de sus amigos? Porque estos pasajes nos dicen que sus amigos lo habían abandonado, lo habían dejado. Y eso no es lo peor. Si ya es difícil, duro, que en tiempo de adversidad los amigos nos abandonen, todavía es mucho más duro que esos amigos hagan alianza con el enemigo para buscar nuestra derrota. Y esa es precisamente la condición de David. Por ello, metafóricamente, David nos describe su situación usando dos ejemplos. En el primero de ellos, David nos dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto. Y el segundo ejemplo, David nos dice: he venido a ser como un vaso quebrado delante de ellos. Entonces David, hacia sus amigos, se sentía que había sido olvidado como un muerto y que era inservible como un vaso quebrado. Y creo que de la misma forma que nadie quiere un muerto en su sala ni un vaso quebrado en su cocina, los amigos de David lo habían desechado, lo habían abandonado, y ahora el rey David estaba solo. Sus amigos se habían avergonzado de él por la deshonra que estaba enfrentando. Tal vez el pecado que había él cometido se había hecho público, tal vez sus enemigos lo habían hecho público, aún inventando todavía cosas más y cosas peores de las que David había hecho. Y ahora había caído y se había sumido en una profunda deshonra, en una profunda vergüenza. Incluso en el verso 18, allí David dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras. Al final del verso 20, también David dice: los pondrás, hablando de los justos, en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Los esconderás de la conspiración de los hombres. David estaba en deshonra y en vergüenza. Y sus enemigos habían venido, él mismo estaba luchando y sus amigos lo habían traicionado. Habían hecho alianza para venir en contra de David. Sus amigos y sus enemigos estaban ahora aliados para derrotar y derrocar a David, para deshacerse de él. Entonces, en este momento, para David ya no había salida. Para la condición en cómo él se sentía, en una ciudad sitiada, en una ciudad asediada, para David ya no había salida. Internamente él estaba teniendo una lucha que lo estaba derrotando, lo había llevado a la enfermedad por su culpa debido a su error. Sus enemigos se habían multiplicado, se habían vuelto más feroces y habían venido en contra de él. Y los que se decían sus amigos lo habían abandonado, lo habían dejado. Y no solo eso, sino que se habían aliado con los enemigos para derrotarlo a él. Es decir, David ya no tenía a dónde huir, ya no tenía humanamente a dónde ir. ¿Cómo enfrentar una situación así? ¿Cómo enfrentó David esta situación? Y la respuesta la encontramos en el versículo 14. Salmo 31, versículo 14, David dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, oh Jehová. ¿Cómo enfrentar situaciones en las cuales ya no hay opción, ya no hay salida? Estamos en un callejón sin salida, las circunstancias externas nos agobian, las internas son fuertes y nuestros amigos nos han abandonado, nuestros amigos humanos nos han abandonado. ¿Cómo enfrentamos una situación así? David dice: confiando en Dios, confiando en el Señor. Sin embargo, simplemente el saber que en momentos, en situaciones sin salida, debemos enfrentarlas confiando en Dios, no nos ayuda mucho.
Y no nos ayuda mucho porque nosotros necesitamos saber cómo confiar en Dios y cómo es que funciona la confianza en Dios. Porque no podemos simplemente centrarnos en confiar. Porque la gente confía en muchas cosas, la gente tiene confianza. Sino que aquí específicamente David nos habla de confiar en Dios. Ok, pero ¿cómo confiamos en Dios? ¿Cómo llevamos a cabo esa confianza? Hace unos salmos atrás hablamos acerca de confiar en Dios para los días malos. Y allí definimos bajo 3 aspectos qué significa confiar en Dios. En el primero de esos aspectos definimos confiar en Dios como una búsqueda incesante de Él. También definimos la confianza en Dios como una dependencia total en Él. Y finalmente, una seguridad en Dios para el futuro. Entonces entendemos que confiar en Dios habla de una búsqueda de Él, de una dependencia total en Él y de una seguridad en Él para el futuro. Eso es confiar en Dios. Ok, ya sabemos qué es confiar en Dios, pero ¿cómo funciona la confianza? Y aquí es donde quiero llevarme o quiero encaminar esta segunda parte de la enseñanza. ¿Cómo funciona la confianza en Dios? Una persona que tiene un arma poderosa en sus manos es tan inútil en medida de su ignorancia en saber cómo funciona. Yo puedo tener el arma más poderosa sobre la tierra, pero mientras yo no sepa cómo funciona, en mis manos será totalmente inútil. Así funciona la confianza en Dios. La confianza en Dios es un arma poderosa para resistir el asedio de la culpa de los enemigos y de los malos amigos, cuando ya no hay salida. Pero yo tengo que saber cómo funciona esa fe, cómo funciona confiar en Dios. De cualquier otra manera, entonces, aunque tenga esa arma poderosa, no sabré cómo usarla y será inútil en mis manos. La confianza tiene su poder y su eficacia en Dios, en el conocimiento de Dios, en la grandeza de Dios. Es decir, que la confianza funciona en medida en que yo coloco esa confianza en Dios. Es decir, que la esencia para que la confianza funcione es en quién está puesta esa confianza. En el objetivo de esa confianza. No simplemente en confiar, porque recuerda que yo te dije que todas las personas confían en algo. Todas las personas tienen confianza en algo. La Biblia nos habla de eso. Te voy a dar algunos ejemplos, de manera que si tú puedes anotarlos, pues será bueno para ti. Si no, simplemente puedes escuchar. Después volver a la enseñanza, en la grabación y tomar tus notas. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que hay personas que confían en sus habilidades y fortalezas. En el Salmo 20, versículo 7, dice que estos confían en carros y aquellos confían en caballos, confían en sus habilidades, en sus fortalezas. También hay personas que confían en sus posesiones. El Salmo 49, versículos 6 y 7, dice que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. No sirve de nada las riquezas, no sirve de nada confiar en las posesiones. También hay personas que confían en dioses falsos. Salmo 135, verso 15, 16 o 15 al 18. Salmo 135, verso 15 al 18. Allí Dios dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hay personas que también confían en otras personas, es decir, hombres confiando en hombres. Y sobre todo, en hombres malos. Proverbios 25, 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Es decir, confiar en una persona mala en tiempo de angustia es como tener un diente roto o un pie roto. No sirve de nada para salir, para huir, para sobrevivir.
Y hay personas que también confían en otras personas que consideran buenas, pero sigue siendo confianza de hombres en hombres. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Que pone su apoyo en alguien igual a él y eso lo hace apartarse de Dios. Entonces las personas confían en algo. Las personas tienen confianza. Pero para que la confianza funcione y para que esa confianza nuestra funcione, debe de estar dirigida a Dios. Debe de estar enfocada en el Señor. Y por supuesto, nadie puede confiar en aquel a quien no conoce. Entonces, para que la confianza funcione y me ayude en tiempos cuando no hay salida, yo necesito dirigir esa confianza y estar seguro que esa confianza está dirigida hacia Dios. No hacia hombres, no hacia posesiones, no hacia dioses falsos, sino hacia el Dios verdadero. Y una vez que yo estoy convencido que mi confianza está puesta en este Dios verdadero, yo tengo que estar seguro que conozco a este Dios. Nadie puede confiar en aquel a quien no conoce. El conocimiento de Dios aumenta nuestra confianza. Por eso, a partir del verso 15, allí David menciona 6 atributos de Dios que son razones poderosas para confiar en Él. 6 atributos de Dios. A partir del versículo 15. Así que vamos a leer y vamos a ir señalando cada uno de esos 6 atributos. Verso 15. En tu mano están mis tiempos. Ahí está hablando David, Dios es soberano. Ese es el primer atributo. Dios es soberano. En tu mano están mis tiempos. Otras versiones dicen, en tu mano está mi destino. Dios es soberano. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame. Segundo atributo de Dios. Él es Salvador. Él nos salva. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. ¡Cuán grande es tu bondad! Tercer atributo, Dios es bondadoso, Dios es bueno. Que has guardado esa bondad para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Cuarto atributo, Dios es protector. Dios nos protege de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia. Atributo número 5. Dios es misericordioso. Para conmigo en ciudad fortificada o como en ciudad que está sitiada. Verso 22. Decía yo en mi premura, David se apresuró a hablar, cortado soy de delante de tus ojos, pero oíste, atributo número 6 de Dios. Él oye la voz de mis ruegos cuando a ti clama. 6 razones muy poderosas para confiar en Dios. Si conocemos los atributos de este Dios, nos será más fácil confiar en Él. Si desconocemos cómo es este Dios en el cual estamos confiando, nos va a ser muy difícil tener una confianza plena en Él. Pero a medida que yo voy conociendo a este Dios y uno a uno de sus atributos van surgiendo, es mucho más fácil confiar en Él. Es mucho más fácil confiar en un Dios que es soberano que cuando yo desconozco el poder de este Dios. Es mucho más fácil confiar en un Dios que yo sé que tiene el poder para salvar. Es mucho más fácil confiar en un Dios que es bondadoso cuando yo sé que lo es. Es mucho más fácil confiar en Dios cuando yo sé que Él es protector. Es mucho más fácil confiar en nuestro Dios cuando sabemos que es misericordioso.
Es mucho más fácil confiar en Dios cuando sabemos que Él nos oye. Porque a medida que lo conocemos, confiamos más plenamente en Él. Cuando no hay salida, la enfrentamos la adversidad confiando en Dios, reconociendo que nuestra confianza va directa a Él y reconociendo cada una de las cualidades de su grandeza. Lo buscamos, dependemos de Él, tenemos seguridad en Él para el futuro, confiamos en Él porque sabemos la grandeza de nuestro Dios. Él es el cimiento de nuestra fe. Conocemos a aquel en quien hemos confiado. ¿Cómo enfocamos todo el Salmo 31 más prácticamente hacia nosotros? Bueno, la respuesta siempre va a estar en Cristo. Como iglesia, nuestra fe tiene la posibilidad de ser mucho más fuerte, mucho más firme que la fe de David. Porque nuestra fe está puesta específicamente en una persona quien posee todos los atributos y la grandeza de Dios. David estaba confiando en un Dios que habita en luz inaccesible y que él no podía ver. Pero nosotros confiamos en un Dios que se hizo visible mediante su Hijo Jesucristo para mostrarnos toda la grandeza de Dios y todos los atributos de Dios en Él. Cristo es la personificación de este Dios grande que posee todos estos atributos en el cual y al cual nosotros debemos de llevar nuestra confianza. Dios se hizo visible mostrándose en Cristo, para que nuestra fe estuviera centrada en Él, en una persona específica, con atributos específicos y únicos. Jesús es el poseedor de todos estos atributos. Y cuando vemos cómo David menciona estas 6 características de Dios que lo hicieron confiar en Él cuando ya no había salida, la confianza de David seguía puesta en Dios, porque él lo identificaba con estas 6 características. Ahora, cuando nosotros volteamos y llevamos nuestra mirada a Cristo, vemos en Él la ejecución práctica de cada una de estas mismas 6 características propias del carácter de Dios. Jesús es poseedor de estas características. Si hablamos de la soberanía de Dios que David menciona, Apocalipsis 1:5 dice que Cristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es soberano. David también menciona a Dios como Salvador. Y cuando nosotros vemos a Cristo, Efesios capítulo 5, verso 23, dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es parte de su cuerpo y Él es su Salvador. David también menciona que Dios es bondadoso. Y cuando miramos a Cristo, Tito capítulo 3, versículo 4, dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, Él nos salvó por medio de Cristo. David también menciona que Dios lo protege. Y cuando miramos a Cristo, Efesios capítulo 5, verso 29, dice que el Señor Jesús sustenta y cuida a su iglesia. David menciona que Dios es misericordioso. Y cuando nosotros miramos a Cristo, Efesios capítulo 5, verso 2, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. David también menciona que Dios lo escuchó. Y cuando miramos a Cristo, sabemos que Él nos oye. Primera de Juan 5:14. La confianza que tenemos en Él radica en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. De alguna forma lo que hizo Dios en Cristo es personificarse y mostrarse en una revelación mucho más perfecta al hombre, de manera que el hombre pudiera poner una fe mucho más perfecta en Él. Nuestra confianza en Cristo para enfrentar la adversidad
está arraigada en su grandeza y en su poder como un ancla inamovible en Cristo. Porque Él es Dios, porque le conocemos y por eso le buscamos, por eso dependemos de Él y por eso en Cristo tenemos confianza para el futuro. Cristo es nuestra seguridad y la persona correcta para depositar toda nuestra confianza, toda nuestra vida en Él. Cuando a nuestro alrededor parece que no hay salida y está la lucha interna que no podemos enfrentar, hay enemigos externos y aún nuestros amigos nos abandonan y no hay más a dónde ir, Cristo siempre sigue estando allí, sigue siendo opción. Confiar en Él en todo tiempo. Él siempre está allí para velar por su iglesia. Así que solamente mediante Él, solo mediante Cristo, resistiremos el asedio y el desgaste de la adversidad. Hermanos, tarde o temprano tenemos que enfrentar etapas de asedio en el que la adversidad pone un sitio a nuestro alrededor y que parece que nos deja sin salida. Bueno, aún en ese momento, tú debes de saber que Cristo sigue estando allí. Y que si tú te afirmas en Él y conociéndolo a Él, podrás desarrollar una confianza mucho más perfecta, duradera y firme. No importa cuánto dure la adversidad, no importa qué tan fuerte sea la adversidad, no importa los ataques de la adversidad, Cristo siempre estará allí para crear un ambiente fuerte, una confianza fuerte en nuestros corazones. Si tú sientes que en este momento o más a futuro te encuentras en una posición donde consideras que no hay salida, ve a Cristo. Pero no vayas a Cristo en la vanidad y en la simpleza de simplemente buscar la resolución de un conflicto, sino ve a Cristo con la intención de conocerlo más, de conocer su carácter y su grandeza, porque de esa forma, conociendo el arma tan poderosa que es la fe, va a poder ser eficaz en nuestra vida en medida que nosotros conocemos a Cristo. Centremos nuestra confianza en Él. Refugiémonos hacia adentro de la ciudad, en nuestra fe en Cristo, conociéndolo más, disfrutando de su presencia más, disfrutando de su gozo más, sin importar la adversidad que nos rodea. No importa si las rocas de las catapultas de la adversidad nos atacan, nos dañan. Si nuestra confianza está puesta en Cristo, resistiremos. Así resistió David, con su confianza puesta en Dios. Y nosotros tenemos una opción mucho más viable, mucho más personal, mucho más íntima en Cristo para cada uno de nosotros como su iglesia. Así que, hermano, llevemos nuestras luchas, nuestra adversidad, nuestra angustia, nuestra frustración, nuestra impotencia, llevémosla a Cristo. Fortalezcámonos en Él, en su grandeza y en sus atributos, en su divinidad, en su poder. Y Dios, por medio de su Hijo, nos ayudará, porque Él prometió estar con nosotros siempre. Así que tenemos esa opción siempre viable de refugiarnos en Cristo. Señor, te damos gracias, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él y de su sacrificio, de su sangre, pudiéramos estar firmes y anclados en la fe. En Cristo estamos firmes. En Cristo estamos seguros en tu Hijo. Nuestra seguridad no radica en la ausencia de enemigos o en la ausencia de adversidad, sino que radica en nuestra cercanía, en nuestro refugio y confianza en Cristo. Si estamos confiados y refugiados en Cristo, estamos seguros, no importa el asedio que el enemigo tiene sobre nosotros, no importa las luchas internas que tengamos o las traiciones que
suframos, Cristo estará con nosotros siempre. Así que llevemos una confianza plena, dirigida a Él, al Hijo de Dios, sin duda, sin miedos. Y que sea Él quien venga a luchar, a librar esta guerra por su iglesia, por su pueblo y por sus hijos. Señor, ayúdanos a que nuestra confianza esté puesta siempre en la personificación de tu divinidad, en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que en medio de la angustia que puede provocar la adversidad de nuestra vida, nosotros vayamos siempre a Cristo como oportuno socorro. Cuando nuestro corazón parezca que no hay salida, vayamos a Él y llevemos nuestra confianza plena a Cristo, conociendo a Cristo y refugiándonos en su bondad, en su gracia y en su misericordia. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.